Em Antropologia Cultural Guarani e Paraguaia pelo Ateneu de Língua e Cultura Guarani. Tem especialização em Metodologia da Pesquisa Científica Aplicada pela Escola de Pós-Graduação Acadêmica da Universidade Nacional de Assunção e especialização em Linguística e Filologia Guarani pela Escola de Pós-Graduação Acadêmica da Universidade Nacional de Assunção. É mestre em Língua e Cultura Guarani, Guarani Ete Arreco Emboricoquarara, pela Ateneu de Língua e Cultura Guarani. É doutor em Língua e Cultura Guarani, Guarani Ete Arreco Tembiquarará, pelo Ateneu de Língua e Cultura Guarani. Atualmente é professor titular de Metodologia da Pesquisa e de Antropologia Cultural da Faculdade de Filosofia, Universidade Nacional de Assunção. No Ateneu de Língua e Cultura Guarani, foi professor de várias cátedras de Língua Guarani e Cultura Guarani. No mestrado e doutorado desde 2006. É presidente e diretor-geral do Instituto de Educação Superior do Ateneu de Língua e Cultura Guarani e presidente do Conselho Diretivo do Instituto. Membro da Academia de Língua Guarani, é autor de vários livros didáticos bilíngues para o ensino do Guarani, Gramáticas Contrastivas Guarani-Castelhano, livros sobre língua e cultura guarani, bem como sobre fonética e fonologia. Recebeu vários prêmios e condecorações, entre eles o título de doutor honoris causa, outorgado pela Organização das Américas para a Excelência Educativa, pelo mérito de seu brilhante trabalho e dedicação para o desenvolvimento da qualidade educativa. Baixava, bom dia, como estão? Quiero empezar agradeciendo a las autoridades del Congreso por esta invitación para compartir con ustedes esta mañana y con los amigos que están en la mesa. Y muy especialmente quiero agradecer a mi amigo el profesor Mario Ramón Villalba, quien me hizo llegar la primera invitación. Voy a poner la situación de la conferencia. Dice el título: Soberanía Cultural, Identidad y Lengua Guaraní. En una parte breve que voy a leer dice: existen muchas lenguas o idiomas en el mundo. Según los últimos datos, son más de 6.000 lenguas las que aún se hablan en la tierra. Varias de ellas inclusive trascendieron sus fronteras originales y mediante los innumerables procesos de conquista y colonización a lo largo de la historia se impusieron en varios otros países del mundo. Así, por ejemplo, el inglés, el castellano, el francés o el portugués, y más antiguamente el griego y el latín. En otras palabras, y desde un punto de vista geopolítico, dichas lenguas son la manifestación indubitable de la hegemonía de los países más poderosos por sobre los más pequeños, menos desarrollados, indefensos, con menor poder hegemónico, minoritarios y minorizados. Esta es la representación de la eterna lucha de los poderosos que ambicionan más y los débiles que no disponen de los recursos necesarios para su protección o defensa de los ataques despiadados a los que están sometidos de manera inmisericordia. El Paraguay tiene 7 millones de habitantes aproximadamente. Uno de los últimos censos señalaba lo siguiente: del 100% de la población, un 87% habla y entiende guaraní. Un 40% del Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní. Un 7% solamente habla español. Y un 6% restante habla otra lengua, inglés, francés, alemán o otras lenguas indígenas que no son guaraní. La población indígena originaria, india, nativa, como quiera que le pongamos el nombre, en Paraguay apenas hoy alcanza al 1,3%. Aproximadamente 120.000 últimas personas nativas, indígenas, indias. Y notablemente
el idioma nativo, el guaraní, que hoy es minoría, es menos del 1% en Paraguay, la población nativa, hoy es hablado por el 87% del Paraguay. Es hablado dentro de la región, en estados como Paraná, donde estamos, Mato Grosso, Río Grande, en provincias de la Argentina como Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, en la misma Buenos Aires, bien decía acá nuestro amigo el doctor Lainé, en Bolivia, en el caso de Tarija, Santa Cruz, por ejemplo, zonas guaraní hablantes. Se calcula que hoy en la región hay aproximadamente unos 10 millones de guaraní hablantes en la región. El guaraní hoy, así como el aymara, el quechua, el mapuche, es una lengua emergente. Es una lengua emergente en este sentido que de haber vivido un tiempo muy difícil, la colonia se instaló fuertemente, la colonia no desapareció en Paraguay en términos lingüísticos. El guaraní sobrevivió a las peores formas de exclusión, a las peores formas de discriminación, de degradación. Hasta 30 o 40 años atrás, la persona que hablaba guaraní, que osaba hablar guaraní en los ámbitos cultos, citadinos, era tratada como india o indio. ¿Qué indio que sos? Estás hablando guaraní. El culto de yurú, boca que sucia, boca sucia. Campesino, el campesino habla guaraní. La gente que tiene un buen nivel, la gente que vive en la ciudad, no habla guaraní. Alguien hablaba guaraní y se le pedía a alguna persona próxima que le pegase en la boca. Yurú pete, yurú boca pete, pegar en la boca, golpear en la boca. ¿Por dónde hablamos? Por la boca. Por la boca sale el guaraní. Yurú pete. El yurú pete se pone el idioma guaraní, pegarle que estaba nuevamente hablando guaraní. El guaraní hablante, probablemente como muy pocos idiomas, yo pregunté a mucha gente y muy pocos son los casos donde me contaron que la represión llegó a estos niveles. El guaraní hablante tuvo que arrodillarse por hablar guaraní. Era común que alguien que hablaba guaraní públicamente se le pedía que se arrodille. Arrodillarse sobre la tierra, una cosa sencilla, pero peor era sobre sal gruesa. Sal gruesa. Entonces se ponía sal gruesa y la persona tenía que arrodillarse por haber hablado guaraní. El maíz duro, el maíz tupí, abatí tupí dice guaraní. Ese maíz duro molido, entonces se esparcía en el suelo y la persona tenía que arrodillarse. En las escuelas, una persona que hablaba guaraní era descubierta y tenía que correr el patio de la escuela hasta el receso o la salida de ese día de clase diciendo: no voy a hablar más guaraní, no voy a hablar más guaraní, no voy a hablar más guaraní. O quedar parado, se dice en Paraguay de plantón, detrás de la puerta en la escuela por hablar guaraní. En una comunidad que está en el centro de Paraguay, me tocó dar una charla, una conferencia a un grupo de maestros, de docentes. Cuando terminamos, fuimos a la casa de uno de los profesores y el padre, él que ya era un señor anciano, ya con mucha edad, cuando yo comencé a contarle estas historias de que la gente se arrodilló, de que a la gente se le pegaba por la boca, él me dijo: no, eso que estás contando no es nada, me dice. Me pide salir con él hasta frente a la casa, al otro lado estaba la escuela, el patio de la escuela, y me dice: cuando nosotros éramos criaturas, cuando éramos pequeños, entrábamos a la escuela, todos hablábamos guaraní, nadie entendía castellano, la escuela funcionaba en castellano, nadie entendía nada. Terminaba la clase y el director de la escuela nos entregaba una hoja escrita en castellano y nosotros volvíamos a nuestra casa
a nuestro padre, a nuestra madre nos pedía ir al almacén, a la despensa, a comprar cosas, o galletas, o pan, arroz, azúcar, y antes teníamos que entregar el papel al señor que atendía a la despensa, al almacén. Él miraba y en el papel decía, si este niño le habla guaraní, avise a la dirección de la escuela. El almacenero era el delator. En guaraní nosotros le decimos tironzá, ¿verdad? Bueno, y estas criaturas que eran descubiertas hablando guaraní, al otro día tenían que, en el medio de la cancha, habían 2 parantes, totalmente trenzados de alambres de púas, 3 metros de altura, alambres de púa. Y todo lo que eran descubiertos hablando guaraní tenían que trepar a 3 metros de altura y gritar, estoy acá por hablar guaraní, estoy acá por hablar guaraní, estoy acá por hablar guaraní. El señor, que tenía 80 años, fue combatiente de la guerra del Chaco, miraba y después sonrió y me dijo, profesor, era más lindo estar allí arriba, gritar estoy acá por hablar guaraní, que estar en la clase, porque en la clase no entendíamos nada. Nosotros felices a 3 metros de altura. Bueno, no sé si ustedes conocen otro idioma que haya pasado por ese tipo de experiencia, es muy difícil. Por muchos años en Paraguay la gente odió el guaraní, sobre todo, inclusive el guaraní hablante, muchas veces pedía que su hijo o su hija aprendiese castellano, y cuando pedía eso lo hacía en guaraní. Senda hipotá y se me envió guaraní, me decía, yo no quiero que mi hijo hable guaraní, enséñenle castellano. Es decir, renegaba el guaraní en guaraní. Hasta eso llegamos. Sin embargo, la lengua no muere. Notablemente la lengua se perpetúa. La lengua llega a un casi 90% hoy en Paraguay. Una gran función, una importante función en esta historia tuvo la mujer. Desde la época de la conquista y de la colonia, cuando llegaron los conquistadores embarazaban a las mujeres, luego se mandaban mudar, la criatura nacía de una madre guaraní hablante y esa criatura era educada en guaraní. Más que un número a favor del castellano, pasaba a ser un número en contra del castellano. Y la historia siguió así. La historia siguió así porque en Paraguay la mujer tuvo y tiene una trascendencia muy importante, muy valiosa. La población masculina se redujo mucho con las guerras que tuvimos y esa madre siempre fue guaraní hablante. Entonces, hay veces una madre tenía 14, 15, 20 hijos, una sola madre, 20 hijos, y esos 20 hijos todos educados por ella en guaraní. Llegamos a este momento y la lucha fue muy desigual. El castellano presente en las escuelas, en los colegios, en las universidades. El guaraní arrinconado. Y todo el mundo hablando guaraní, pero la escuela funcionando en castellano. Una vez un señor agricultor, un campesino, venía conversando conmigo y me describió la situación, así muy puntualmente, muy lapidariamente, terroríficamente. Él asumía. Me dijo él, mi hijo va a la escuela, pero no aprende nada, no sabe nada, pierde el tiempo en la escuela. Y me dice finalmente en guaraní, será yo y que la escuela, a la escuela no hay que supe. Traducido es, mi hijo entra a la escuela, pero la escuela no le entra a él. Él va a la escuela, tiene uniforme, tiene cuaderno, tiene lápiz, tiene insignia, se sienta, pero la escuela no le entra. ¿Por qué? Porque el docente habla castellano y todas las criaturas hablan guaraní. ¿Qué causó eso en Paraguay? Una deserción masiva y un analfabetismo muy alto, casi igual al porcentaje de guaraní hablantes es la cantidad de analfabetos en el Paraguay, sin maquillaje. 40% del Paraguay sigue siendo analfabeto. Es la gente que alguna vez fue una semana, 2 meses, 1 año, o terminó el 2.º año de la escuela y luego abandonó. ¿Por qué? Porque no entendió nada. Y le quiero comentar algunas cositas tan importantes, el por qué en las políticas
lingüísticas de cada una de las naciones o los pueblos o los países de América que tienen lenguas nativas, lenguas originarias, tienen que contemplar el aprendizaje de estas lenguas, más allá de que le pongamos al rótulo primera lengua, segunda lengua, son lenguas, la gente habla esas lenguas. Por ejemplo, en el guaraní no existe un fonema, un sonido muy conocido por todos. En castellano y en portugués cualquiera pronuncia la F, fideo, profesor, profesora. En guaraní no existe la F. Entonces la criatura no puede decir fideo, sustituye por la S y dice sideo. No dice fiambre, dice siambre. No dice Felipe, dice Celipe. No dice profesor, dice procesor. Y cuando el resto citadino escucha eso, se burla. No le sale, no sabe hablar. Y le pone en una situación muy complicada, muy difícil. Es una directa agresión a los derechos humanos, no es sencillamente acá una cuestión lingüística. ¿Por qué? Porque esa criatura se siente reducida, se siente deprimida, no quiere venir a la escuela. Esta palabra fideo, un profesor le pidió a sus alumnos que repitan. Acá una dice fideo, 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 acá sideo. ¿Cómo? Fideo, sideo. No, fideo, sideo. Fideo, sideo. Fideo, sideo. Quedó en sideo. En el receso le pusieron de sobrenombre, de marcante, de apodo, sideo. Entonces todo el mundo, hola sideo, hola sideo. La criatura fue a la casa y ya no quiso volver a la escuela. No quiso volver, todos se burlaban de él. La L no existe en guaraní. La L es castellana. La R existe en guaraní. La gente dice almacén, no dice almacén. Alquilar, oye, alquilar dice la gente. Alquiler. Flete, frete. Almidón, aramino. Si el docente o la docente no sabe esto, hasta involuntariamente agrede a la criatura. El caso, por ejemplo, de las dobles consonantes. En castellano o en portugués puedo decir blanco, brazo, BL, BR. Puedo decir clavo, cromo, CL, CR. Plano, prado, PL, PR. Por ejemplo, en guaraní solamente existen las siguientes dobles consonantes: She, B, D, G, T y Re. Pero no hay BL, BR, CL. Eso hace que el guaraní hablante, cuando tiene que pronunciar palabras como problema, no le sale problema, le sale polema. El paraguayo comúnmente dice tuisala polema, aña polema, tengo problema, pero no dice pro, porque no puede y nadie le enseñó. La escuela presume que la criatura habla castellano, pero la criatura no habla castellano, la criatura habla guaraní. Es más, nadie está obligado a hablar, si es que no quiere hablar castellano, porque va a hablar castellano, si habla guaraní. Pero como el colonialismo es fuerte, el poder se comunica en castellano. Yo sostengo que en Paraguay el poder político, una élite política en Paraguay, desarrolló ese modelo a propósito para mantener lejos de la escuela a la gente. Resulta que la gente inteligente es la que puede discutir. En Paraguay mucha gente dice el resolvente solucionen ustedes. Yo fui poco a la escuela, yo no sé muchas cosas, resuelvan ustedes. Entonces se delega la responsabilidad. ¿Por qué? Porque no fue a la escuela. ¿Y por qué no fue a la escuela? Porque la escuela funcionó en castellano y el castellano era el problema. Entonces hoy nosotros a través de esta institución que se llama Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, acá está la profesora Zunilda Miranda, que también es una compañera mía, ella trabajó en muchas partes formando profesores de guaraní. Nosotros a través de esta institución, que es una institución en principio particular, privada,
conscientes de esta situación, hicimos un proceso que no era común en Paraguay. En Paraguay, contrariamente a Brasil y a la Argentina, que tienen gobiernos confederados o a través de los estados y provincias, tienen un desarrollo diferente. El Paraguay tiene una estructura unitaria centralizada. Todo está en Asunción, o todo estaba en Asunción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Salimos a formar, fuimos al interior, y el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní hoy trabaja en 100 distritos, de 250 distritos que tiene el Paraguay, en 100 distritos que está el Ateneo. Y en 30 años hemos formado gratuitamente para el Estado paraguayo 25.000 profesores de guaraní. ¿Para qué 25.000 profesores de guaraní? Porque en el año 92 nuestra institución tuvo mucha incidencia para que el guaraní pase a ser idioma oficial del Paraguay. El proyecto, uno de los proyectos presentados para que el guaraní sea considerado idioma oficial, es un proyecto presentado por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y quiero recordarles que hoy, 25 de agosto, en Paraguay, es el Día del Idioma Guaraní. Yo estoy acá compartiendo con ustedes, hablando guaraní en este congreso. ¿Por qué el 25 de agosto? Porque la anterior constitución, que es del año 1967, fue la primera constitución en Paraguay que reconoció al guaraní como lengua nacional. Y esa constitución se sancionó un día 25 de agosto de 1967. Es por eso que los profesores de guaraní resolvimos declarar al 25 de agosto como Día del Idioma Guaraní. Después de ser primeramente lengua nacional, en 1992 pasó a ser lengua oficial. Y en 1994 el Ministerio de Educación inicia lo que se llama la reforma educativa e incluye la enseñanza bilingüe, mayoritariamente el bilingüismo paraguayo, guaraní, castellano. Y ese modelo, instalado por el gobierno paraguayo a través del Ministerio de Educación desde 1994, empezó con luces y con sombras a incorporar el guaraní. El castellano siempre estuvo, pero a partir del 94, por mucha presión ciudadana, no fue tanto a instancias del gobierno, y muy a pesar de ciertos sectores de poder, el guaraní entra como idioma oficial en el 92 y en el 94 entra la reforma. Y ese trabajo nuestro no paró. Comenzamos a insistir, formar docentes, hemos llegado a muchos estadios importantes, autoridades, a los gobiernos locales, departamentales, nacionales, escuelas, colegios, universidades. Hoy, por suerte, un estudiante de colegio, un estudiante de universidad, sabe que poco o nada puede hacer en Paraguay si es que no sabe guaraní. Hoy un médico tiene que saber los nombres de enfermedades en guaraní. Sabe la nomenclatura médica, o latina, o griega, o castellana, pero eso no le sirve en Paraguay. En Paraguay la gente no dice gastroenteritis, en Paraguay la gente dice cambiruyere. Y una mamá llega y dice semembui cambiruyere, mi hijo tiene cambiruyere. La mamá nunca va a decir mi hijo tiene gastroenteritis. Si una mamá en Paraguay dice mi hijo tiene gastroenteritis, viene el fin del mundo. No, es imposible. Una criatura en Paraguay no tiene hidrocefalia. Hidrocefalia no existe en Paraguay. En Paraguay existe ojeo. En Paraguay no hay labio leporino. En Paraguay es tembebó. Y eso tiene que saber un médico. Si no, el médico pide socorro. Enfermera, doctor, habla guaraní, por favor, una ayuda. Y el paciente puede morir. Sencillamente porque no maneja la lengua mayoritaria. Eso ya no ocurre en el interior, en un pueblito retirado. Ocurre en Asunción, en el centro. Hoy muchos programas de televisión y de radio se hacen en guaraní. Esto no quiere decir dejar de lado el castellano, obviamente que no. Es simplemente darle lugar a una lengua que siempre estuvo allí, pero que siempre estuvo ninguneada, siempre estuvo marginada. Hoy en día el guaraní tiene un lugar muy importante y tiene que seguir ganando más espacios. Si tienen tiempo, no ahora, seguramente después, yo les invito a que busquen
escriban en internet Wikipetá, con B corta, B chica, Wikipetá, Ki es con K, Wikipedia en guaraní. ¿Quién iba a pensar? Imposible. 30 años atrás nadie creía. 30 años atrás no había internet en Paraguay. Hoy existe Wikipedia en guaraní. Yo puedo encontrar a John Lennon en guaraní. Yo puedo encontrar a Mario Vargas Llosa en guaraní. Yo puedo encontrar a Pablo Neruda en guaraní. Yo puedo encontrar el Beyú en guaraní. Puedo encontrar Sipá en guaraní. Puedo encontrar Tereré en guaraní. Wikipedia tiene 300 versiones aproximadamente. 6.000 lenguas en el mundo, 300 versiones con Wikipedia propia. Una de ellas, Wikipetá, Wikipedia guaraní. El navegador Mozilla Firefox, Fox Zorro, hoy tiene su versión guaraní. Trabajamos 2 años y medio en Paraguay, 2 años y 6 meses, e hicimos la traducción completa. 99,3% de todo el paquete de léxico de Wikipedia totalmente traducido al guaraní. Y fuimos a un lugar en el centro de Asunción donde hay una comunidad indígena que vive prácticamente en la calle. Allí varios amigos nuestros llevamos la foto de Firefox. Le muestro yo a un señor, le digo, Bajepacoa, ¿qué es esto? Y mira y me dice, vea Aguará. Aguará, sí, Aguará Zorro. Huaytatá, tiene cola de fuego, Huaytatá. Aguará Tatá. Y Mozilla aceptó el nombre Mozilla Aguará-Tatá para la versión guaraní. Desde el 4 de abril del 2016, el navegador Mozilla, su número 137 en el mundo, 137 idiomas del mundo tienen su versión propia del navegador Mozilla Firefox. Una de esas versiones se llama Mozilla Aguará-Tatá. Con esto quiero decirles que hoy vivimos en un mundo concreto, real, físico. Acá podemos vernos, puedo tomar esto, la hoja, pero todo el mundo tiene un smartphone, un celular y está viviendo el otro mundo, un mundo virtual, con amigos en Francia, en Venezuela, en México, en Argentina, en Paraguay, y comunicándonos en el momento, instantáneamente. Hoy la gente se comunica en guaraní, hoy la gente escribe en guaraní. Y un último fenómeno, y termino con esto. El guaraní colonizó al castellano. El guaraní colonizó al castellano. En Paraguay mucha gente decía que solamente habla guaraní, castellano y yopará. Yopará, que es la mezcla castellano-guaraní. Pero mucha gente no quiso ver que también el castellano es yopará. Porque el que habla castellano en Paraguay usa, por ejemplo, una terminación como na. En Paraguay es muy común que la gente diga venina, andátena, contálena, decílena. Na es guaraní, es yuna, erena, yapona. Na quiere decir por favor. Si la gente no dice na, es como que no habla castellano en Paraguay. Tiene que decir venina, andá, dálena, dale. No basta con decir dale, no basta con decir vení, no basta con decir andá. Tenemos que decir andátena, contálena, decílena, dálena. Si no decimos na, decimos qué, vení que, llevarle que, contarle que. ¿Qué es una orden? Orden. En guaraní se dice etuque, ereque, yapoque, huerajaque. Hay gente que mezcla que y na, dice vení que na, andate que na, contarle que na. Es colonización del guaraní en el castellano. Estamos colonizando el castellano también. Por el otro lado, en Paraguay la gente dice yo Nico no sabía. Él Nico no sabía. Ella Nico se fue, Nico guaraní. Alguien dice de Guaú nomás te dije. De Guaú es algo que no es serio, algo que no es formal. La gente dice picó o pió. ¿Qué pió querés? Le llevó pió su papel. O alguien dice, no, la gente no dice vos, dice vos, vopa le llevaste, vopa le trajiste, vopa le contaste. Eso es Paraguay, con un castellano colonizado por el guaraní. En Paraguay ustedes llegan y la gente no dice vení, la gente dice vení un poco. Y vení un poco es como que vení un poco y después vení otro poco, ¿verdad?
Pero para el paraguayo, vení un poco, vení todo. Yo le digo a alguien, escribirle un poco una carta a tu mamá, y no es una parte hoy y una semana después la otra parte, es todo ahora, pero el pedido es escribirle un poco una carta a tu mamá, llevarle un poco este papel, un poco, en realidad ni siquiera un poco, es un poco, decirle un poco, vení un poco, y un poco viene del guaraní mi, mi, vení un poco. El guaraní, llevarle un poco. No, mi, contarle un poco. Un poco es una marca registrada paraguaya no reconocida por el castellano. En Paraguay decimos sique. No pasa un día sin que alguien en algún momento no diga vino sique, le llevó sique, trajo sique, le contó sique. Y sique, si yo le digo sique no van a ver nada. Yo le digo vaso y van a ver. Le digo hoja y van a ver. Le digo sique, no van a ver nada. Pero todo el mundo tiene que decir sique. Y sique viene del guaraní catú, o ucatú y no sique. Le llevó sique, o grajacatú. Como ucatú le contó sique. Es pensar en guaraní y decir en castellano. La conciencia colectiva del Paraguay, acá en la frontera, en la parte de Foz, incluso la gente va a escuchar esto, piensa en guaraní y habla en castellano. Piensa en guaraní y habla en castellano. El proceso de negación no funcionó. Es más fuerte el uso del guaraní en Paraguay. Por eso quiero terminar esta parte diciéndoles que hay un lento, interesante proceso de colonización que empezamos con el guaraní para el resto del mundo. Queremos que en muchas partes la gente hable, que a la gente le guste, que la gente valore lo que es el idioma guaraní. Y yo les agradezco porque hoy vine a colonizar un poco este congreso con la lengua guaraní. Que tengan todos un buen día, muchas gracias.